bendigo. Y hoy vamos a hablar de sanidad del alma. Sanidad del alma. Por ahí son esos los temas que más me gustan porque nos sirven para ser libres, para ser sanos, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Amén. Bueno, porque muchas personas nos preguntan, o a veces me preguntan, cuando hago sanidad, ¿tengo que hacer sanidad una sola vez o puedo hacer más veces? Entonces, quiero decirte que Dios sana en diferentes niveles. Estoy hablando de sanidad interior o sanidad espiritual, ¿verdad? Entonces, Dios sana en diferentes niveles. Muchas veces, cuando hablamos con las personas, les decimos que la mayoría de nosotros somos como una cebolla. ¿Por qué? Porque una cebolla tiene muchas capas y vamos sacando, a medida que nos van pasando cosas, vamos sacando y sacando y sacando. Lo primero cuando la persona viene a hacer sanidad, por lo general las personas vienen cargadas con su pasado, cargadas con tema iniquidad, o sea, todo lo que viene de nuestros antepasados. Y entonces esa sería la primera capa, digamos, que sale, ¿no? Que empezamos a sacar, que empezamos a renunciar. Lo primero de todo. Después Dios nos lleva por otro nivel, hacia otro nivel. Y son las etapas de nuestras vidas. A medida que nosotros vamos caminando y vamos entrando en distintas etapas, por ejemplo, noviazgo, matrimonio, ser padres, distintas etapas de nuestras vidas, nos suceden cosas que tenemos que ir sacando delante del Señor para que podamos ir siendo transformados, como Dios dice en su palabra, de acuerdo, ¿no?, a su imagen y semejanza. Entonces, esto es un proceso que nos toca vivir. Ninguno quedamos afuera de estas cosas. Entonces, después de recibir la sanidad, tenemos que aprender a caminar en ella. Caminar aprendiendo a ser sanos todos los días, ¿no? Todos los días. El primer nivel es sacar los dolores, ¿no? Y todas las situaciones difíciles que nos tocan vivir. A veces llegamos al Señor con muchas cargas, con muchas situaciones, con mucho peso, ¿no? Muchas personas parece que sienten el peso en sus espaldas, pero no es peso físico, sino es espiritual. Entonces, allí van sacando todas las cosas que les van sucediendo. Ahora bien, por ahí aparece Satanás, el diablo, y empieza. Pero, ¿vos no te acordás de lo que te hicieron? ¿No te acordás de lo que te hizo esa persona o esas personas? Empieza a venir a querer ponernos dudas, ¿no? Y si vos hiciste esta primera parte, le podés decir, Satanás, yo he renunciado.
este día, esta fecha, he renunciado. Así que vos no tenés más lugar en mi vida para venir a atormentarme. ¿Saben que podemos hacer eso? A veces tenemos un poquito de miedito, pero no hay que temerle, ¿no? Porque no solo es un ser creado, sino que es un ser que ya está condenado y va camino al infierno. ¿Entienden? Entonces Dios tiene todo el poder. Y si yo soy hija o soy hijo y estoy con el Señor, no debo temer. ¿Verdad? Ahora bien, yo debo orar al Señor cuando Él viene a traerme dudas y entregar todas esas situaciones para que el Señor pueda hacerse cargo, las pueda tomar y Él ya no tiene más lugar, Satanás, en mi vida, más poder. Ahora bien, los seres humanos somos seres de hábitos. Y sobre todo, hábitos en el pensamiento. ¿No es cierto? Entonces desarrollamos hábitos al pensar. Se forman hábitos, o sea, costumbres. Cuando recordamos a algo o a alguien que nos causó dolor, ¿no? Quizás lo vemos a esa persona y sentimos otra vez las mismas cosas que sentíamos cuando nos hicieron daño. Dolor, rabia, enojo, ¿no? Entonces, o ¿por qué me pasa esto? He fracasado porque no puedo olvidar, ¿no? Temor, o esto es un castigo. Muchas veces tenemos esos pensamientos en nosotros. Ahora bien, busque allí Romanos 12:2. Y en Romanos 12:2 tenemos cómo romper los pensamientos que no son de Dios. Y Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro o de vuestro entendimiento. ¿Qué me está diciendo? Ustedes no pueden quedarse con el pensamiento que traían naturalmente del mundo antes de conocer a Dios. Ustedes deben empezar a transformar sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo hago a través de la palabra de Dios y empiezo a cambiar los hábitos, costumbres que traigo desde antes de conocer al Señor. Porque eso va a hacer que yo me acomode en el camino que el Señor quiere. ¿Se entiende? Entonces, un hábito no se rompe de un día para otro. Un hábito lleva lucha. Y si es un hábito que lo tengo muy arraigado en mi vida, voy a tener que luchar en oración y con la palabra para poder arrancarlo de raíz de mi mente. Entonces, hay algo que nosotros como humanos creemos, ¿no? Con respecto al pensamiento. Yo quiero olvidar. Entonces digo, bueno, yo lo olvido y no me acuerdo más. Pero al otro día te volvés a acordar. Al otro día vuelve todo otra vez, porque está arraigado en nuestras mentes, en nosotros. ¿Entienden? Ahora, si yo digo que no voy a pensar en eso, sí voy a pensar, porque aunque no quiero, voy a pensar, porque está el pensamiento, el hábito
arraigado en mi mente. ¿Entienden? Y no con decir, no lo voy a pensar, no lo voy a pensar, no lo voy a pensar, no se va. ¿Entienden? Entonces, a veces, a ver, esperen que me siento. Claro, yo no me puedo mentir a mí mismo. Yo tengo que saber que hay un proceso, que hay una forma de desarraigar el pensamiento. Si yo simplemente digo, no lo voy a pensar más, al otro día lo estás pensando. ¿Entienden? No me puedo mentir a mí mismo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Decí pan. Pan. Yo te pregunto, ¿qué estás pensando? En pan. En pan. ¿Verdad? Bueno, entonces, los pensamientos se parecen a una goma. ¿Vieron las gomas de pegar? Que se pegan y me cuesta sacarla. Bueno, van de una mano a otra, así. Entonces, si yo digo pan, pienso en pan, ¿no? Y entonces se pega y así sucede cuando yo trato de cambiar el pensamiento por mí misma. Digo pan y el pensamiento se me pegó. Y sigue pegado y se me pasa de mano y sigue pegado. Y sigo pensando en pan. ¿Somos o no somos así? Somos así. Entonces, Dios ya sabía esto, porque Dios nos hizo. Entonces, vamos a Filipenses 4:8. Esta es la solución para ir desarraigando el pensamiento, ¿no?, de mi mente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cuántos pensamientos negativos ves en esta palabra? Ninguno. Hay 8 pensamientos positivos. Vamos a mirar. Verdadero. Todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto. Todo lo que es justo. Todo lo que es puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, o si algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo quiero que ustedes vean estos dos versículos que vimos, Romanos y Filipenses. Acá tenemos las respuestas para lo que nos pasa en cuanto a los pensamientos y en cuanto al cambio de hábitos. Estas son respuestas de parte de Dios. ¿Entienden? No debo seguir pensando y conformándome a lo que he vivido toda la vida, a lo que me enseñaron, a lo que aprendí, a lo que adquirí después. Yo debo cambiar mi forma de pensar, sí o sí, no hay otra, si quiero ser victorioso, ¿entienden? Como hijo o como hija de Dios. Y sí o sí debo cambiar lo malo por lo bueno. Dejar todo el pensamiento malo y comenzar a pensar en lo bueno, en lo amable, en lo justo, en lo puro. ¿Entienden? ¿Cuesta? Sí. ¿Te va a costar? Sí. Te va a costar. Te va a costar. Porque es un cambio, ¿no? Y todos los cambios
producen luchas. Entonces, todo esto son pensamientos positivos, pero es una orden de Dios. No es que Dios te sugiere que vos podés hacer, bueno, ¿qué te parece si pensás en que todo debe ser amable, todo debe ser puro? No. Dios te da una orden. Sí o sí vos tenés que hacer los cambios. Si vos sos hijo o sos hija, sí o sí los tenés que hacer, porque de allí va a depender cómo camines en la vida cristiana. De allí va a depender las victorias que vos tengas en tu vida. De allí va a depender lo bueno que te va a pasar. ¿Entienden? Entonces, esto no es una sugerencia, sino es una orden, ¿no? Porque Dios sabe que es la única manera de que nosotros podamos hacer los cambios. Es la única manera. Entonces, Primera de Pedro 1:18 me dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres. Con estas 3 palabras yo quiero que vos las mires bien. No conformarme a este siglo, no conformarme a lo natural que traigo como humano, porque ahora ya entré en otra dimensión de hijo, ¿verdad? ¿Cómo debo pensar a partir de acá? Y recordarme de dónde me sacó el Señor. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, ¿no? Que recibiste de vuestros padres, claro. Recibimos de los antepasados. ¿Entienden? Ahora vamos a hacer otro experimento. Decí pan. Muy bien. Ahora decí agua. ¿Cuál pensamiento te queda ahora? Agua. Agua. ¿Entienden? El segundo barre al primero. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que tiene que suceder cuando yo empiezo a hacer los cambios en el pensamiento. Cuando yo, una vez que empiezo a hacer los cambios y miro para atrás, y miro a las personas que me han dañado, o miro el dolor que he pasado, ¿no? Puedo darme cuenta que cambié mi manera de pensar. Porque el dolor se va aquietando y se va. Llega un momento que el dolor se va. Y yo el pensamiento nuevo empieza a barrer el pensamiento viejo. Entonces empiezo a pensar diferente, ¿no? Un ejemplo, que había en un pueblo un hombre que era malo, hacía toda clase de cosas malas y se murió. Y fueron al velorio. Y había una viejita que ella siempre veía las cosas buenas, nunca veía lo malo. Entonces, para hacerle a ver qué dice ahora, ¿no? Se acercaron unos cuantos y le dijeron, ¿y ahora qué opinas que este hombre se murió, lo malo que era, todo lo mal que hacía? Y ella se quedó pensando, ¿no? Un ratito, y después dijo, la verdad que tenía una dentadura hermosa. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo yo puedo ir cambiando? Bueno, a ver, esta persona me dañó, me hizo doler, me hizo sufrir, pero una cosa, aunque sea buena, tiene. La tengo que encontrar.
¿Entienden? Entonces, de esa manera, yo puedo ir haciendo los cambios. Y se va a notar en mi conducta. Se va a notar en mi manera de vivir. Porque de eso estamos hablando, ¿no? Porque como yo pienso, vivo. Entonces, al cambiar el pensamiento, se transforma en conducta. Y yo empiezo a hacer los cambios, ¿no? Entonces, porque, a ver, Cristo en la cruz no solo llevó nuestros pecados. Cristo en la cruz llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, todo lo malo que a nosotros nos ha pasado. Espiritual, físico, todo. O sea, no solo el pecado, llevó todo, 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 todo. ¿Entienden? Entonces yo debo mentalizarme y darme cuenta que si Cristo llevó todo el dolor, ¿para qué lo sigo cargando yo? ¿Para qué sigo cargando el dolor del peso que no tiene sentido hacerlo? Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Cuando llega tu esposo, por ejemplo, a tu casa, y llega enojado, o tu esposa, cuando llega, los hijos también puede ser, está totalmente con un genio por allá arriba. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo arreglo las cosas? Bueno, la manera de arreglar las cosas es decirle, Señor, la verdad que tengo unas ganas de pegarle una patada bárbara. La verdad que la quisiera agarrar de los pelos. Esa es la verdad. Eso es lo que hay en mi corazón. Pero te pido ayuda. Te pido ayuda para que pueda estar bien, podamos estar en paz. ¿Vos pensás que Dios te va a condenar? No, Dios no te va a condenar, porque vos estás sacando la verdad que hay en tu corazón. ¿Entienden? Entonces, ir a Cristo me baja los decibeles, digamos así, ¿no? Para poder enfrentar esa situación que tengo que me está pasando. Que capaz que es una pavada, pero está ahí dando vuelta. Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, ¿qué es airarse? Un poquito más que enojarse, ¿no? Un poquito más que enojarse. Entonces, a veces oramos, Dios, perdóname por haberme enojado. Y me trago todo lo que me pasó, todo lo que me hizo mal me lo trago. Pero ¿a dónde va eso que me lo trago? Queda dando vuelta adentro. En el momento menos pensado sale y sale mal. Sale mal, ¿entienden? Entonces, como nos tragamos todo, en algún momento cuando empieza a pasar alguna cosita, ahí salió. Y ahí entramos a sacar todo. ¿Entienden? Entonces, es preferible ir a Cristo en el momento y decirle la verdad. Quiero pegarle. Quiero romper algo. No sé, lo que te pase. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo puedo llevar mi problema a Cristo. Y Él lo puede tomar, me puede dar paz, me puede dar calma, para que yo pueda enfrentar en paz la situación que me toca vivir. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo puede ser que, después pensamos, cómo puede ser que una situación tan chiquita
me haya hecho explotar de esta manera. Claro, porque acumulo, y cuando llega el momento exploto mal. ¿Entienden? Entonces, lo bueno es no orar así, Dios, perdóname, con culpa. No, Dios, yo siento esto. Le quiero pegar, porque es la realidad, ¿entienden? Entonces, ayúdame a poder salir, a que ese enojo se vaya. ¿Entienden? Bueno, muy bien. Es por eso que Cristo murió en la cruz. ¿Entienden? A veces decimos, vemos todo lo grande, bueno, los pecados, los dolores, las injusticias, y a veces no vemos lo de todos los días, lo que nos pasa todos los días, que nos pasan estas cosas, porque somos humanos, todavía tenemos la naturaleza humana, ¿entienden? Si bien hemos sido redimidos, pero tenemos que empezar a aprender a hacer los cambios que tenemos que hacer para que cada día podamos ser transformados a su imagen y semejanza. Entonces, podemos decir, si querés poder repetir, Señor, yo no puedo con este enojo o rabia que siento. Estoy enojadísimo con, y ahí cada cual pone la persona con la que puede estar enojado. Y yo no puedo soportarlo. Ahora, Cristo, aquí tienes mi enojo y mi dolor. Todo lo que ella o él o quien sea me hizo. Y todo lo que siento. Yo no soy capaz de luchar contra ellos. Llévalos tú y saname. Dame el perdón para poder extenderlo a esas personas. Con tu perdón lo perdono. Muéstrame lo bueno que hay en esa persona. Amén. ¿Entienden? Una oración como esa, ¿no? Entonces, de esa manera, el enojo se diluye y no sigue al otro día. El tema es que no siga al otro día. ¿Entienden? Ahora bien, cambiando de tema. Muchas veces, porque estamos hablando del alma, y todas estas cosas suceden en el alma. Muchas veces recibimos palabras salmáticas de personas que nos dicen, por ejemplo, vienen y dicen, Dios me dijo tal cosa de vos. ¿No? Tipo profecía. Y nosotros la tomamos. Y muchas veces, esas palabras que nos dicen provienen de inseguridad de la otra persona, provienen de envidia, provienen de miedo, ¿no? Y cuando alguien viene y me da una palabra almática y yo la tomo, mis pies o mi vida queda atrapada en esa palabra y con esa persona. Porque no he tenido quizás el discernimiento para ir a Dios y decir, Dios, ¿esto es tuyo o no es tuyo? ¿Entienden? Entonces, ese quedarnos atrapados nos trae dolor
nos trae estancamiento y muchas veces nos desvía del verdadero propósito. Muchas veces nos desvía del verdadero propósito. Nos retrasa, nos desanima, ¿no? Nos hace entrar en conflicto, a veces con Dios, a veces con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero lo más es que quedamos atrapados en una situación que después empieza a traer sus consecuencias. Y no sabemos cómo salir, porque no sabemos en realidad qué pasó. Creemos que esa palabra venía de parte de Dios, pero no venía de parte de Dios. Fíjense Proverbios 6:2. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Porque hemos creído algo, lo hemos empezado a declarar, hemos empezado a decir, esta palabra es para mí, me va a pasar esto. Y la palabra no provenía de Dios, sino que era una palabra almática. Entonces, se producen ataduras con personas equivocadas, ¿no? Y esas palabras que nos dan comienzan a ministrar nuestra alma. Comienzan a ministrar nuestra alma, ¿no? ¿Y quién puede aparecer ahí? El diablo. Y empieza a trabajar sobre esa puerta que nosotros abrimos, a través de una palabra almática que no venía de Dios, que no venía del trono de Dios. Te puede traer enfermedad, te puede traer confusión, te puede traer bloqueos. Bloqueos. Tanto mentales como para poder realizar lo que Dios quiere que vos hagas. ¿Entienden? Entonces, es necesario que podamos romperlo. Que nosotros vayamos a Dios y digamos, Dios, esta palabra yo la he creído, esta palabra yo la he tomado, pero si no venía de vos o si no venía de tu trono, yo en este mismo momento le cierro la puerta. La renuncio y le cierro la puerta, ¿no? Porque son palabras falsas que me retrasan y me atan. Entonces, yo quiero que veamos acá, no se ríen del dibujito que lo hizo el pastor. Muy bien. Acá tenemos este dibujito. Una persona, que puedo ser yo, rodeada, cercado por Dios. Y todas las flechas que ustedes ven todos, todas las flechas que ustedes ven es el ataque de Satanás. Está afuera, está al acecho, como dice la palabra de Dios, está al acecho, buscando a quien devorar. Pero
Dios está cercando, el cerco de Dios, el cerco de la protección de Dios está cubriéndome cuando yo estoy en el lugar justo que Dios quiere que yo esté. Por ejemplo, en los ejemplos que dimos, confesando, diciendo, Dios, yo estoy enojado, necesito que me ayudes, confesándolo en el momento justo, ¿entienden? Orando, pidiendo perdón, Señor, si esta palabra me ató, yo en este momento la rompo y le cierro la puerta y me desato de esta palabra, que no me permite levantarme en victoria. Cuando yo hago esto, me pasa esto. El cerco de Dios me está cubriendo. Muy bien. Cuando yo permito que estas palabras salmáticas comiencen a gobernar mi alma, ¿qué pasó? El cerco se abrió y entró una flecha del enemigo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que nos tratan bien, nos adulan, nos dicen cosas lindas. Está bien, yo no estoy diciendo que no hay que decir cosas lindas, pero lo hacen para después poder darnos un golpecito por la espalda. Y nosotros no nos damos cuenta. Y como no nos damos cuenta, se abrió un huequito. Y la flecha del enemigo entró. Y allí empiezan a haber palabras o hago alianzas con personas que Dios no quiere que yo haga. Porque el motivo principal es que me van a alejar del propósito que Dios tiene para mí. ¿Entienden? Se abrió. Ahora, cuando yo no escucho, ya no hay cerco protector. No hay cerco protector. El enemigo ya tiene dirigidas sus flechas hacia mi vida, que puede ser espiritual, físico, material, de todo tipo. ¿Por qué? Porque yo no escuché. Porque muchas veces nosotros, cuando tenemos ciertas relaciones con ciertas personas, no queremos ver lo que puede suceder. ¿Entienden? Entonces, muchas veces lo aceptamos. Bueno, pero si es de Dios y si no es de Dios, Dios lo va a acomodar. Pero sucede esto. Y después que sucede eso, que sucede estas cosas, empieza todo tipo de ataques, ¿no? ¿Saben? El alma puede ser fragmentada en muchos pedacitos.
Entonces, cuando Isaías 61 dice que reedificarán las ruinas antiguas, me está diciendo que cuando el diablo quebranta nuestra alma, ¿no? El alma es como una ciudad. El alma es como una ciudad. El enemigo viene de estas tres maneras a atacar. Depende cómo yo esté, va a ser el ataque que va a producir. ¿Entienden? Entonces, la ciudad puede quedar, o sea, el alma, totalmente deshecha, totalmente en ruinas, desolada, ¿no? Por eso, cuando nosotros venimos a Jesús, comienza, a través de todo esto que le fui explicando, el trabajo de reedificar nuestra alma. Dios empieza a reedificar las ruinas antiguas, ¿no? Entonces, empieza un proceso en nuestra vida. Empieza un proceso de restauración, un proceso de liberación, ¿no? Para reconstruirnos. Por eso duele. ¿Entienden? Que muchas veces nos quejamos, decimos, ay, pero yo creí que todo era bueno con Dios, que todo era lindo, que todo me iba a salir de 10. Sí, puede ser así, pero los procesos los vas a tener que vivir, porque tu alma tiene que ser reedificada. ¿Saben ustedes que el alma es lo que va a ir a juicio? El alma es lo que va a ir a juicio. Entonces, el alma tiene que ser reconstruida. De todos, ninguno nos salvamos, porque todos hemos nacido en pecado. ¿Entienden? Entonces, necesitamos ese proceso de restauración, de liberación, de ser reconstruidos para poder edificar el templo de Dios en nosotros. En nuestra alma después Dios va a reedificar el templo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, todos necesitamos que los diseños del diablo sean deshechos, sean rotos, ¿no? Y que nosotros podamos salir a libertad. Ya pueden venir si quieren. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo está tu alma hoy? ¿Cómo está tu alma hoy? Antes de despedirnos de las redes, quisiera que hagamos una oración. Y podemos decir, Padre, te pido perdón por haber creído o aceptado palabras que no vinieron de ti y haber dejado que influyeran en mi vida. Dame discernimiento para saber lo que proviene de ti y lo que no. Ahora renuncio a toda palabra falsa y las llevo cautivas a tu obediencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Saben? Solo quiero decir esto último. Uno de los espíritus que se filtran es un espíritu que se llama Abrazas con X.
Es un espíritu malo que viene de allá de Persia, de Siria. Su nombre tiene 7 letras, cuyo valor numérico es 365, lo que le da una supuesta autoridad los 365 días del año. Entonces, ¿saben qué palabra deriva de este espíritu? Que yo creo que no sé si alguno acá, no vamos a escapar ninguno porque todos lo hemos dicho. Abracadabra. ¿Cuántas veces hemos dicho abracadabra, pata de cabra, qué sé yo? ¿Por qué lo decíamos? Ábrete, qué sé yo. ¿Entienden? Claro. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tiene? Cabeza de gallo, un vientre grueso, pies de serpiente y una cola raquítica, que lleva un látigo conocido como abracás. Es un espíritu. Y funciona los 365 días del año. Y muchas veces, por ignorancia sobre todas las cosas, lo hemos dicho. ¿Se dan cuenta cómo el cuidado que tenemos que tener de nosotros mismos y del enemigo? Porque cuando yo me descuido, el enemigo entró. Y ahí empieza a suceder una cantidad de situaciones que después no sé cómo manejar. ¿Entienden? Pero recuerden esto. Cristo en la cruz llevó nuestros dolores, nuestras enfermedades, llevó nuestros enojos, llevó todo. Entonces, todo tiene que pasar por Él. ¿Para qué? Para que el enemigo no me agarre. ¿Amén? Amén. Me despido de allí de las redes. Los bendigo. Buenas noches. Muchas gracias por estar. Les invito a que se pongan de pie.